Saludos amigos y amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll, bienvenidos a una nueva reseña iniciática. Ya sabéis, esta sección del canal en la que nos dedicamos a analizar y detallar la calidad, a nuestro juicio, de las cajas de inicio, cajas de iniciación, starter set, beginner box. El nombre da un poco igual porque al final cada editorial suele poner un poco su propia terminología, pero todas tienen la misma filosofía, que es la de iniciar a gente neófita en la sana afición que son los juegos de rol. Se les proporciona un producto en caja, con unas reglas normalmente abreviadas, algún tipo de aventura, y en general todo lo necesario para dirigir y jugar sus primeras partidas dentro de lo que son los juegos de rol. Y bueno, esa es la filosofía de las mismas, aunque a veces también los coleccionistas o bueno, la gente más veterana del rol también nos gusta tener este tipo de productos, precisamente para iniciar a otras personas al rol de forma rápida y sencilla. Vamos a realizar la reseña en esta ocasión de la caja de iniciación de Starfinder, que acaba de ser publicada aquí en nuestro país de mano de Devir. Starfinder, para los que no lo conozcan, es un juego de ciencia ficción y fantasía que básicamente es la versión espacial de Pathfinder, otro juego también muy famoso, es en este caso de fantasía épica, de la mano de Paizo, y que durante mucho tiempo, y vamos, y sigue siendo así, lo publica Devir en España. Y bueno, una serie, un juego con una filosofía y un estilo de partidas, así como un sistema de reglas, que no veis muy a menudo en nuestro canal, porque la verdad es que ninguno de los miembros del canal somos particularmente aficionados al sistema y al estilo de juego que propone. Ni Curino, ni Mark, ni yo mismo, Lord Psycho, somos, como digo, aficionados a Pathfinder o a Starfinder en este caso, ¿no? Por eso no suele ser habitual que lo veáis, pero no obstante que nos guste o no nos guste, o en este caso concreto que a mí me guste o no me guste, no implica que no sea lo bastante objetivo como para saber si estoy ante un buen producto o ante un mal producto. Esta reseña la vais a ver todo el rato así, veréis que no tengo overlay, que no muestro PDF, que no me estáis viendo la cara. La voy a hacer así, como alguna otra que he realizado de la misma manera, porque aunque contamos con el PDF de la edición en inglés de esta caja, no cuento con el PDF de la edición en castellano. Y por ende, por respeto a la editorial, creo que debería mostrar únicamente el material físico que nos han enviado, que es esta caja de iniciación de Starfinder, y hacer la reseña, hacer el vídeo, mostrándoos todo lo que contiene la caja, y cuando hable de los vídeos y demás, bueno, pues os mostraré los libros, tengo puesto el autofocus para que lo veáis con la mayor nitidez posible, así que por tanto todo el vídeo va a estar realizado más o menos en este plano, vamos a decirlo así. El último apunte que tengo que hacer antes de entrar ya de lleno en la reseña, ya lo he más o menos mencionado. Vamos a poder realizar esta reseña gracias a la colaboración de Devir, que han sido la propia editorial que publica la caja de iniciación, que nos ha tenido el gesto de enviarnos esta caja para que podamos realizar el vídeo y podamos dar nuestra opinión sobre esta caja de iniciación de Starfinder. Así que, con esta información que por supuesto debo dar por transparencia, vamos a empezar a hablaros de la misma. Y empezamos, como es habitual siempre en mis reseñas, si ya habéis visto alguna lo sabréis, por la parte de lo que es la edición física y la presentación visual, maqueta, ilustraciones, etc, 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 de la misma. Así que vamos a empezar y comenzamos. Bueno, pues empezando por lo que es la parte de la edición física, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una caja, la verdad es que es al contrario de lo que suelen ser las cajas de inicio, ¿no? Que tienen un formato vertical, esta tiene un formato horizontal, es bastante gruesa como podemos ver, porque a medida que ahora la iremos abriendo nos daremos cuenta que tiene bastante contenido en su interior, y además es de cartón duro, cartón del bueno, que ya sabéis que aguanta todo lo que le echen, o al menos casi todo lo que le echen. Aquí tenemos la contraportada con lo voy a poner bien, que la tengo del revés, con una descripción de los contenidos, así como de qué consiste esto de la caja de iniciación. Y para aquellos de vosotros que conozcáis Pathfinder
o que tengáis la caja de iniciación de Pathfinder, bueno, pues en tamaño, lo que son dimensiones y presentación y demás, os va a resultar muy similar. De hecho, tengo aquí la caja de iniciación de Pathfinder, de la primera edición, y veréis que son realmente muy parecidas, tanto en dimensiones como en materiales. Sí que es cierto que la caja de iniciación de Pathfinder de esta primera edición está como hecha con brillos, mientras que esta es mate, es decir, esta sí que brilla un poco cuando le da la luz y esta no tanto. A ver si lo puedo mostrar para que veáis. Veis cómo da como unos reflejos, y esta en cambio, bueno, pues sí le da la luz, pero no da esos reflejos tan salvajes. La filosofía de ambas es más o menos la misma. Esta la he sacado simplemente para que pudieseis comparar, y los que la tengáis os hacéis una idea muy clara de que en realidad son muy parecidas en cómo están presentadas las cosas, en sus contenidos. Pero vamos a empezar a mostrar lo que nos vamos a encontrar. Vale, una vez abramos la caja, vamos a ver que tenemos mucha tela que cortar, porque esta caja no viene precisamente vacía, ¿no? Hay muchas cajas que lo habitual es tener un par de libretos, unas hojas de personajes creados y un juego de dados. Aquí no, aquí nos vamos a topar con bastante más material. Tenemos, por un lado, toda una serie de peanas, una de ellas de distinto color y varias de ellas de distinto tamaño. Esto es importante porque en Pathfinder, en Starfinder, todo lo que son los combates y demás funcionan mediante mapa, ¿vale? Y bueno, las mazmorras y las aventuras en general funcionan mediante mapas, y mapas con casillas. Para el sistema de juego, las distancias son muy importantes, la ubicación de los personajes es importante, es decir, hay que tener muy claro todo lo que es en la distribución espacial de tanto los personajes como sus enemigos cuando aparece un combate, ¿no? Cuando salta un combate en la partida. Por tanto, en la caja, como veremos a continuación, trae toda una serie de tokens para ponerlos en el mapa, así como un mapa. Y para poder apoyar esos tokens, tenemos estas, o peones, como los llaman aquí, en vez de tokens, tenemos estas peanas, que traen suficientes para poner pues un montón de combatientes en juego. Aparte de eso, tenemos aquí un juego de dados poliédricos con todos los dados que utiliza Starfinder, que básicamente son todos los dados poliédricos que hay, ¿no? Del dado de 6, o sea, el dado de 4, el dado de 6, dado de 8, dado de 10, dado de 12, dado de 20. Cada uno de ellos en un color, pero ninguno de ellos trae símbolos especiales, ni un diseño exclusivo de Starfinder. Son dados normales de cada una de sus caras, y cada uno de un color distinto. Mientras que la de Pathfinder venían todos de color de rojo, aquí cada uno tiene un color distinto para que sean más fáciles de distinguir. Entiendo que es así al menos. Y todos los necesarios para jugar. De hecho, en el caso de que hay algunas tiradas que se realizan con dados percentiles, vamos, dados de 100 y demás, sí que nos aconsejan y nos dicen que utilicemos el dado de 10, se lanza 2 veces, una vez es la unidad, son las decenas, y otras veces y a la segunda vez son las unidades. Técnica que hemos utilizado todos toda la vida en vez de tener un dado de 100, aunque algunos juegos sí que tienen ese dado con en cada cara las decenas en vez de unidades. E incluso se nos enseña en la propia caja a leer el dado de 4, que es particular, porque el dado de 4 ya sabemos que no en todos los casos, pero este caso en particular, la cara... Joder, yo también. La cara de abajo, la cara que toca la superficie, es la que muestra el resultado, ¿no? Bueno, en este caso un 4, diríamos. Y vemos que la cara que muestra abajo es un 4. Bueno, pues algo que podríamos considerar casi tan simple, ¿no? Que cualquier persona que juega al rol habitualmente pues conoce. Pues aquí también lo explican, por si acaso. Porque, de nuevo, recordemos, esto está pensado para gente que no ha jugado al rol en su vida, y a lo mejor es la primera vez que ve un set de dados poliédricos, ¿vale? Que todo lo que conocía hasta el momento eran dados de 6 caras, y es la primera vez que ve estos dados tan extraños. Entonces, hasta se les enseña a cómo deben leer
algunos de estos dados tan particulares. Lo que nos vamos a encontrar también es un mapa desplegable que voy a pasar a mostrar de la mejor manera que pueda, ¿vale? Porque nunca va a ser perfecta. Tenemos aquí por esta cara esta especie de dungeon, de mazmorra, que es la que va a tener lugar la aventura que nos presenta la caja. Va a tener lugar en esta mazmorra. Y por este lado la tenemos vacía y está pensado para que seamos nosotros los que con un rotulador de estos que se pueden borrar con un trapo, pues dibujamos nosotros nuestra propia mazmorra. Y es que esto veremos luego cuando hable del contenido de los libros y de cómo está planteada esta caja, que realmente la propia caja está pensada para enseñarnos a crear a crear nosotros nuestras propias mazmorras, nuestras propias aventuras, y no quedarnos única y exclusivamente en la que nos han presentado en la caja. Así que por tanto nos dan este material, este flip mat, un mapa desplegable, ya digo, con ambas caras, que esto va a ser súper útil. De hecho, incluso aunque seas veterano jugador de Starfinder, seguro que le sacas un uso a este mapa, y solamente por esto es muy posible que incluso te merezca la pena comprarte la caja. Más cositas. Nos vamos a encontrar con estas 6 tarjetas que me ha resultado una idea muy muy chula, que me gustaría que otras cajas hicieran, pero bueno, al menos hasta cierto punto, ¿vale? Que es una descripción de todo lo que puedes hacer en tu turno. Cada una de ellas aparece un listado de las acciones que puedes llevar a cabo en tu turno. La página del manual del héroe que aparece en esta caja, en la que puedes encontrar más información sobre cómo funciona esa acción en concreto, y bueno, cómo funcionan los descansos, cuál es la tirada básica, y aquí una descripción de los diversos estados negativos que puedes encontrar, voy a ponerla bien, que puedes encontrar en la partida, y cuáles son las causas que provocan en el jugador o en el enemigo, etc, etc, etc. Vienen 6, una por personaje, y bueno, creo que también una para el director, porque lo más normal es que seáis un director de juego y 4 jugadores, es lo recomendable, pero bueno, ya se sabe que puede haber más gente, pero incluso en ese caso, si fueseis mismamente 6 jugadores, podéis utilizar esto, mientras que el director tiene esa información en sus propias notas y libretos. Ya digo, esto me ha resultado muy útil porque en partida este tipo de ayudas siempre siempre hay que dárselas a los jugadores. Nunca puedes asumir que los jugadores saben lo que pueden hacer en un turno de combate o no. Principalmente esto se usa en turnos de combate, y este juego es un juego donde el combate prima muchísimo, así que es importante que los jugadores sepan qué pueden hacer en su turno de combate. Que te lo den así, pues se agradece. Además, la lástima, y aquí es donde quizá a mí me ha chafado un poco la ilusión, que no te describe qué hace cada una de estas acciones, sino que tienes que consultarlo en el manual del héroe, ¿no? Es una pena, porque si no, esto incluso hubiera podido ser muy útil después en partida, es decir, ya con el manual básico, pasarles a los jugadores esto, y así ellos siempre tenían la referencia de qué podían hacer, al menos a nivel básico, en su turno de combate. Pero bueno, al final queda únicamente, yo creo, utilizable con la caja de inicio, o de iniciación. Es una pena en ese sentido, pero bueno, sigue siendo un gran aditivo a mi juicio, sigue siendo un contenido muy interesante. ¿Con qué nos vamos a topar más? Bueno, pues con esta lámina que nos va a hablar de qué nos vamos a encontrar en esta caja. Por esta cara, si lo muestro correctamente, aquí nos va a decir qué vamos a tener en este interior. Y por esta otra cara, muy interesante, esto es lo primero que tenemos que leer cuando empecemos y abramos esta caja de iniciación, porque nos va a decir: muy bien, chavalote, ¿tienes un grupo de personas listo para jugar o vas por tu cuenta? Si vas por tu cuenta, empieza a leer este libro. Encontrarás una aventura en solitario que puedes jugar para que te empiece a enseñar unas cuantas reglas. Si ya tienes un grupo, empieza a echar mano de las hojas de personajes creados,
o echa a mano del manual del héroe para que creen su propio personaje, o bien, si vas a ser el director de juego, empieza a leerte la guía del director de juego. Es decir, esto es lo primero que tienes que leerte cuando adquieras esta caja, sobre todo si eres neófito, y ya te está dando indicaciones. Esto es algo que va a hacer la caja a lo largo de todo su contenido, que es llevarte de la manita, ¿vale? Esto a lo mejor habrá quien no le guste, pero yo creo que es lo mejor en caso, en este tipo de productos, porque al final se trata de eso, de iniciar a gente en el rol. Y si hay que llamarla de la manita, pues se la lleva de la manita. No todo el mundo nace sabiendo y puede haber elementos que generen duda, y si esto nos ayuda a evitar generar dudas, bienvenido sea. Así que nos encontramos, como digo, con esta lámina, y una vez nos hemos encontrado con la lámina, nos toparemos con dos libros, que son el manual del héroe y la guía del director de juego, que pasaré a reseñar más adelante en este vídeo. Decir que con el manual del héroe vamos a aprender a crear personajes, vamos a aprender a saber más sobre las reglas de Starfinder, y con la guía del director de juego vamos a aprender a dirigir una aventura y también a crear nuestras propias aventuras, así como algunos elementos de lo que es el trasfondo, el universo de Starfinder, ¿vale? Pero esto ya lo paso a reseñar ahora en un periquete. Más cositas que nos vamos a encontrar en esta caja. Bueno, pues varias hojas de personaje, pero la particularidad de estas hojas de personaje es que, como veis, están sin rellenar. Son hojas de personaje diseñadas especialmente para la caja de iniciación, es decir, no son las que nos encontraremos en el manual básico cuando adquiramos ese gran tomo de considerable tamaño. Y como veis, todas ellas están llenas de indicaciones, ¿no? Bueno, estos son los dados, aquí hay toda una serie de letras que te van a llevar al manual del héroe y te van a decir exactamente qué tienes que apuntar en cada una de estos huecos que tiene la hoja de personaje. Y es que en el manual del héroe, como veremos a continuación, se nos dan reglas para crear personajes. Esto es algo que es muy, pero que muy raro que se produzca en las cajas de inicio. Normalmente una caja de inicio, un starter set, viene con personajes creados y ni siquiera se meten a enseñar o a mostrar o a valorar lo que es la creación de un personaje. Es algo que siempre lo dejan para el manual básico, para cuando ya tengas el manual básico. Con Starfinder, al igual que sucedía con la de Pathfinder, sí que nos van a enseñar a crear personajes de un modo más sencillo, más simplificado, y además haciéndolo todo, como vemos por todas estas ayudas visuales que presenta la propia caja, en este caso la ficha, ¿no? Con las letras, las referencias de las páginas y demás, a hacérnoslo lo más sencillo posible, a llevarnos de la manita y a decirnos: en tal sección tienes que apuntar esto, esto y esto, y en esta sección apunta a esto, pero calcúlalo de esta manera, de modo que es, a mi juicio, según lo iba siguiendo y leyendo, me ha parecido que es muy difícil perderse o dudar en algún punto de la creación de personaje, porque, ya digo, está explicado para tontos, se podría decir, ¿vale? Aunque a mi juicio suena algo ofensivo, pero a lo que quiero decir es eso, ¿no? Que está presentado de forma que no solamente la explicación del texto intente ser clara, sino que mediante ayudas visuales lo tengas mucho más claro a la hora de realizar ese personaje. Ya digo, vienen unas cuantas, de hecho no las he contado, pero vamos, creo que vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hojas de personaje para que os podáis crear personajes. Esto, por supuesto, lo podéis fotocopiar por ambas caras. ¿Y qué pasa si consideráis que mejor crear personajes después y primero, si es vuestra primera aproximación a un juego de rol, antes de crear un personaje, que a lo mejor queráis hacerlo ya en partidas posteriores, podéis tirar de los personajes que ya vienen creados en esta caja? De nuevo, también son 6. Tenemos aquí el emisario, el místico, el mecánico, el operativo, el soldado, hacer puñetas eso, y la tecnomante, ¿vale?
estos son los personajes pregenerados que vienen. Todos vienen presentados de la misma manera. Es decir, pone esta cara un par de imágenes, el nombre y una guía de... Oye, si a lo que te gusta, por ejemplo, es ser una persona carismática con don de gentes, hacer amigos e intimidar a tus enemigos, inspirar a tus aliados o desmoralizar a tus enemigos, este puede ser tu personaje, ¿no? Es decir, aquí con una serie de frases cortitas ya das una idea de en qué consiste jugar con este personaje en concreto. Por detrás das el trasfondo del personaje y ya en el interior muestras la ficha rellenada y lo que es más importante, y de nuevo mediante ayudas visuales, toda la información y las explicaciones pertinentes para que sin leerse el manual del héroe, el jugador que empiece a jugar a Starfinder porque un amigo lo ha traído a la mesa, sepa qué significa cada punto de la ficha y cómo se utiliza cada número que vemos en la misma, cada elemento que vemos en la misma. Todo ello de nuevo con ayudas visuales. ¿Veis? Esto es una de las cosas que yo le critiqué en la anterior reseña a la caja de inicio de Symbaroum, ya que simplemente te presentaba la ficha rellenada y ya. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo hacerlo bien. Le das un libretillo que primero le dé unas indicaciones de qué estilo de juego es el que va a tener ese personaje. Le das un trasfondo para que, oye, si el jugador le mola la historia de ese personaje o prefiere elegir no por estilo de juego, sino porque la historia del personaje le llame más la atención que la de otro. Y luego en el interior le explicas pormenorizadamente todo lo... a leer la ficha de personaje que tiene delante, ¿no? Y cómo va a funcionar luego en partida, de manera que pueda consultarlo sin necesidad de recurrir al manual del héroe en ningún instante de la partida. Pues esto con todos viene así. Y no nos quedamos ahí porque tiene muchos más contenidos esta caja de iniciación de Starfinder. También nos vienen ¿qué leches? 3 láminas de cartón troquelado con peones, que las tenemos aquí, ¿vale? Son estas 3 láminas con peones. Las dos caras muestran lo mismo, ¿vale? Esto es lo que va a hacer la función de tokens o de representar a los personajes y sus enemigos en el mapa de juego, y que por eso es tan importante, y para esto son las bases, ¿no? Veréis que vienen muchos personajes y muchos enemigos, y pensaréis que a lo mejor la aventura trae mucho combate o es muy larga o algo por el estilo. No es así. Lo que sucede es que nos dan más peones de los que vamos a utilizar en la aventura que viene escrita en la caja, porque como nos van a enseñar a escribir nuestras propias aventuras, también nos dan un bestiario con unas cuantas criaturas, y además se nos proporcionan esos peones de esas criaturas para que podamos utilizarlos en nuestras propias aventuras sin tener que comprar nuevos peones de momento o tener que recurrir a otros productos de Starfinder. De manera que esto, incluso aunque más adelante empieces a jugar a Starfinder, hace que la caja merezca mucho la pena, porque todavía vas a tener componentes que vas a poder utilizar a posteriori, una vez ya la caja la hayas dado todo el uso que le puedas sacar a la misma. Bueno, pues aún así vas a tener estos recursos que yo creo que van a ser útiles para más adelante. Porque, hombre, entiendo, esto no lo sé porque no sigo la línea, pero entiendo que algunos de estos peones o varios de estos peones saldrán en otras cajas de peones que hay a la venta. Pero bueno, si ya los tienes por aquí, pues oye, eso que te llevas. Por tanto, este es realmente el último contenido que nos encontraremos, porque lo único que ya queda es una segunda lámina, que a ver si la consigo sacar. Ahora, una segunda lámina que, bueno, esto ya es más promocional, nos invita a unirnos a la Starfinder Society y sobre todo nos dice, oye, una vez has terminado con la caja, pues aquí tienes estos libros que te permiten continuar con la experiencia de Starfinder si te ha gustado y quieres jugar mucho más de lo que te ofrecemos en la caja. Y con esto realmente termina todos los contenidos de la caja de iniciación Starfinder. Contenidos todos ellos de muy buena calidad, y como veremos, y bueno, paso a repasar ahora,
La presentación de los mismos, sobre todo la presentación visual de los mismos, a mí me ha encantado. Me ha encantado muchísimo. Ya no es como en otros juegos, a lo mejor que lo que hablamos y valoramos es, bueno, que si la maquetación, esto lo voy a dejar fuera. Que, lo dicho, que si la maquetación es clara, que si las imágenes están chulas, todo eso aquí también se cumple, la maquetación es clara, las imágenes están chulas, pero creo que lo más importante de la presentación visual de esta caja de iniciación de Starfinder es que están pensada total y absolutamente para guiarnos en la experiencia que es dirigir y jugar una partida de rol. Ya digo, hemos visto cómo están presentadas las fichas de los personajes, tanto las que vienen ya creadas como para los que crearemos nosotros. Veremos ahora a continuación cómo en el interior de los libros también hay un montón de ayudas visuales para que de un vistazo rápidamente seamos capaces de saber de qué nos están hablando. Es decir, todo está muy pensado y realizado para precisamente la persona que no ha jugado al rol en su vida o que no ha jugado a Starfinder nunca, pero sobre todo que no ha jugado al rol en su vida, para que le resulte claro, para que no tenga dudas, para que les sea fácil seguir las indicaciones y, en resumen, para llevarle de la mano hasta que tenga la experiencia suficiente como para que pueda andar él solo perfectamente en la afición de los juegos de rol, ¿no? Y ya se compre su manual básico, ya no necesite tanto apoyo por parte de los creadores del juego para guiarle y que él pueda, y que esa persona pueda seguir sin perderse, ¿no? Indicaciones de reglas, de creación de personajes y demás. Así que, por tanto, lo que es la presentación visual y todo el contenido y materiales de esta caja de iniciación de Starfinder, lo dicho, ya lo he dicho, a mí me parece muy, muy, muy bueno. Pero no terminamos la reseña, porque hay que hablar de estos dos libros, y hay telita que cortar en algunos casos. Vale, pues voy a empezar a hablaros del manual del héroe, ya que este es el primer libro que deberían leerse tanto el director del juego como los jugadores, si bien en el caso de los jugadores no es necesario que se lo lean de primeras. Los jugadores pueden comenzar a jugar simplemente con la información que les viene en las fichas de sus personajes pregenerados y con las explicaciones que les dé en partida el director de juego. No obstante, cuando más adelante queráis jugar aventuras creadas por vosotros y con personajes creados por vosotros, pues ya sí que veo que es necesario que tiréis de este manual del héroe para poder crear vuestros propios personajes y además para conocer con más detalle cómo funciona el juego, ¿no? A partir de ahí ya sí que hay que leer este libro. Pero voy a empezar por él, aparte de por esto, porque lo dicho, es el primer libro al que debes echar mano cuando empieces a leer la caja de Starfinder, la caja de iniciación de Starfinder. En la contraportada tenemos una guía de referencia de combate. Esta es la misma que encontraremos en la guía de referencia de combate, en la guía del director de juego. Y así, de esta manera, tanto el director de juego como los jugadores, cuando tengan dudas del combate, sobre las reglas de combate, pueden echar mano de cualquiera de estos dos libros y en la contraportada ver la información que necesiten consultar en ese instante. Útil, cuando menos. Bien, este libreto, que como vemos, viene encolado, tiene unas 95 páginas aproximadamente, en rústica, evidentemente. Es, como digo, el primer libro que hay que empezar a leerse. Y tiene información incluso nada más abrirlo, ¿vale? Ya directamente en el interior de la portada vamos a encontrar un esquema de cómo se crea un personaje, con ayudas visuales, así como la referencia a las páginas a las que deberemos acudir cuando necesitemos cumplir cada uno de los pasos, pero esto simplemente es el esquema, se nos va a explicar mucho más detalladamente una vez empecemos a abrir el libro. Lo primero, no obstante, que nos vamos a encontrar, que es lo que nos advertía la lámina inicial, de que si íbamos en solitario deberíamos empezar a leer por aquí, es una pequeña aventura en solitario, lo que viene a ser un libro-juego, ya sabéis. Este tipo de textos que nos
digamos que nos sitúan como un personaje de la historia y cada párrafo narra una especie de escena. Se nos pone en la vicisitud de tener que hacer algún tipo de elección y según la acción que hagamos nos dice, pues pasa al párrafo número tal o pasa al párrafo número cual. Esto, que en otras cajas de inicio ya se ha intentado y que la verdad es que en su momento a mí no me convenció muchísimo, en este caso creo que funciona mejor por un par de motivos. Uno de ellos es que es algo súper corto. En apenas 15-20 minutos lo has terminado, si quieres estar atento. Y dos, es muy consciente de que esto no es jugar al rol, pero lo utiliza para servir de ejemplo e introducirte algunos conceptos, como son las reglas de cuándo se tira y demás, de forma rápida y casi intuitiva, para que la vayas comprendiendo antes de incluso explicarte nada, ¿no? Tira ahora un de 20, yo que sé, te encuentras un goblin del espacio, pues intenta atacarte, tú tira un de 20 y súmale tu bonificador de ataque, que es tanto, y luego compáralo con la clase de armadura del goblin, que es tanto, si has sacado más, has impactado, hazle daño, pero súmale además tu bonificador de daño, que es no sé cuánto, y así. De manera que con esta mini historia ya te está introduciendo una serie de conceptos y de ideas, van a ser muy importantes a la hora de jugar una partida de Starfinder, y no ha tenido que hacerte grandes explicaciones y tú has tenido que pensar mucho esto cómo funciona, ¿no? De un modo muy práctico lo vas a ir comprendiendo, pero es consciente que esto no es jugar el rol. No obstante, lo que hace en cuanto lo terminas es ponerte un ejemplo de juego de, vale, te he enseñado esta aventura en solitario, ahora te voy a poner un ejemplo de cómo funcionaría realmente una partida de rol, en la que tú, si vas a ser el director de juego, ejerces el papel que estaba ejerciendo el texto de ser el narrador y de poner en apuros a los jugadores, y mientras las otras personas van a tener cada una de ellas un personaje, y cuando quieran realizar acciones o entren en combate o surja algún imprevisto, tomarán decisiones, como hiciste tú cuando en la aventura en solitario ibas de un texto a otro, y además tendrán que hacer tiradas y aplicar las reglas en función de los datos que hay en sus hojas de personaje. Bueno, el juntarlo de esta manera creo que es está muy bien para ir haciéndonos una idea de lo más básico que sería saber qué es esto de jugar al rol, que puede parecer sorprendente, pero sí, amigos, hay gente que no sabe exactamente cómo se juega, que nos ve hablar de libros y de tirar dados y cosas extrañas y no sabe exactamente el funcionamiento. Me he topado con gente así, y este tipo de ayudas, bueno, pues son importantes, porque no todo el mundo nace sabiendo, como dije antes. Vale, solventado esto, ya el manual del héroe nos va a empezar a introducir información, ¿no? De nuevo, paso a paso, cómo empezar, cuáles son los conceptos básicos que tenemos que tener en mente, y a partir de ahí a generar un personaje. ¿Qué tenemos que tener para generar un personaje? ¿Cómo tenemos que leer el sistema de creación de personajes? Y lo que os dije antes, a raíz de ayudas visuales creamos el personaje, ¿no? Es decir, cada vez que nos muestran, por ejemplo, uno de estos simbolitos es, vale, estás en el primer paso, te ha gustado uno de estos, una de estas razas, ¿no? Porque el primer paso es elegir tu raza. Bueno, pues vete a la página, rellena la información que encuentres en la página que habla de esa raza, y ahora pasa al siguiente punto, ¿no? Es decir, aquí detente, rellena en la hoja todo lo necesario y pasa al siguiente punto. Y así nos va enseñando lo que es la creación de personajes. Mediante estas ayudas visuales tremendamente útiles, voy a acercarlo un poquito más para que lo podáis ver. Yo que sé, ver, por ejemplo, aquí, aquí. Ve a la página 46 para elegir tus habilidades, ¿no? Después de que te explican cómo son las habilidades y demás, y cómo hay que rellenarlo en la página. Aquí nos dan una serie de sugerencias de clase, de personajes que podemos crear si no sabemos muy bien cómo funciona esto del rol y de interpretar personajes, y más en un juego como es Starfinder, donde el combate y tus habilidades, dotes y demás tienen tanto peso a la hora de jugar, ¿no? Y luego ya, bueno, pues ahí digamos que hace el esquema y la explicación de cómo crear un personaje. Aquí nos vamos a encontrar las páginas en las que tenemos que ir saltando, como son las razas, con la información que tenemos de cada una de ellas,
las temáticas y por supuesto las clases de personaje hasta el 4.º nivel. Esta caja de iniciación trae información para que los personajes suban hasta el 4.º nivel. Ya os digo yo que con la aventura que viene escrita no vais a subir en principio ni al 2.º nivel, de manera que vais a poder estar jugando y creando aventuras hasta que vuestros personajes suban al 4.º nivel. A partir de ahí ya sí que tenéis que empezar a jugar con el manual básico, porque no vais a encontrar información en esta caja que os permita jugar con niveles más altos o mejorar vuestros personajes más que el 4.º nivel, ¿no? Todo, ya digo, perfectamente explicado. Fijaros, por ejemplo, en la ayuda de subir de nivel, como te lo dice, ¿no? Haz estos cambios en tu hoja de personaje, ¿no? Suma puntos de golpe, suma 12 más constitución. Salvación de fortaleza, suma 1. Salvación de voluntad, sin cambios. Todo muy sencillo y muy claro. Aquí nos encontramos con el místico, las listas de hechizos. Las listas de hechizos, por ejemplo, tienen una serie de simbolitos que nos van a decir si son hechizos que afectan a los enemigos, si son hechizos de curación o que causan beneficios propios, o si son otro tipo de hechizos más genéricos. Información, ya digo, sobre cada una de las clases presentes en este manual del héroe, sobre sus razas, sus habilidades y lo necesario para que juguemos con ellas hasta el nivel 4 del juego. Aquí las habilidades, cómo funciona el sistema de tiradas, lo que viene siendo reglas, todo de nuevo con ayudas visuales, las dotes, ¿no? Y aquí vemos los retratos para saber en qué clases son más apropiadas que cojamos esa dote o no. Ya digo, lo he mencionado antes, lo seguiré mencionando ahora. Es una caja de iniciación muy bien planteada en el sentido de aclarar y dar la información de la forma más clara posible a los jugadores, sobre todo a los neófitos, a la gente que no ha jugado al rol, y además hacerlo valiéndose también de la parte visual, porque no es solamente que yo en un texto se me dé muy bien explicarte cómo funciona esta regla, sino que tú puedas verlo visualmente y además hacerlo de forma práctica sin temor a sentir que te estás equivocando. Bueno, aquí ya nos dan material, ¿no? de lo que es equipo que podamos utilizar en nuestras partidas, con tanto armas como armaduras como otros tipos de equipos de aventura, los hechizos tal y como están repartidos por la clase, y a partir de aquí ya nos van a hablar de una serie, lo que viene a ser las reglas, y hablarnos de la diferencia que supone la exploración y el combate, ¿no? Aparte de, bueno, lo que son vehículos espaciales, aunque en esta caja no se nos habla del combate espacial, y lo que es más importante, las reglas de combate. En esto ya se nos va a detener mucho porque este es un sistema muy matemático en el que el combate es muy importante, pero dentro de lo que cabe está muy bien explicado, con todo este tipo de mapas y de ayudas visuales para que sepamos, bueno, cómo se mueve, por qué algo puede que es terreno difícil nos hace mover menos casillas o más, menos casillas en el caso de terreno difícil, todo lo que son las fórmulas, ejemplos de esa fórmula en acción. Aquí toda una página para explicarnos con un mapita al final cómo, si un objetivo es elegible o no, si se le puede aplicar cobertura o no, en fin. Información perfectamente presentada, cómo generar los conos de los hechizos y cómo funciona lanzar un conjuro, las reglas de curación, y aquí un ejemplo de juego ya extendido en el que, mientras que al principio ese ejemplo de juego nada más que nos intentaba mostrar cómo funcionaba una partida de rol, aquí ya se nos muestran esas reglas que nos han estado explicando en juego, ¿vale? Que un místico intente lanzar un hechizo, que alguien intente ir por sigilo, que un guerrero intente impactar, todo lo que nos han explicado a lo largo de las distintas páginas de reglas, pues aquí en este ejemplo de juego ya se nos pone de forma práctica en una explicación. Y termina con cómo subir de nivel.
Es decir, guiándonos paso a paso cómo subir el nivel de nuestro personaje y qué cambios hay que hacerle a la ficha. Aunque esto se apoya precisamente en lo que vimos antes de las clases, que cada clase aparecía en cada uno de sus niveles descrito el cambio que tenías que hacer. Y por supuesto, más allá del cuarto nivel. ¿Qué hacer una vez alcanzas el cuarto nivel? Bueno, pues a partir de ahí ya tienes que ir a las reglas básicas y otros productos de Starfinder que te permitirán jugar mucho más. Hasta aquí, digamos, llegaría el manual del héroe, que como vemos realmente lo que te permite es crear personajes y saber cómo se juega, y dentro del cómo se juega sobre todo cómo son los combates. Porque insistiré mucho en esto, pero lo veremos también ahora en la guía del director de juego. Es un sistema de juego en el que el combate tiene mucha preponderancia por encima de otros elementos. No obstante, pese a todo lo bien planteada que está esta caja y este libro, y lo visualmente fácil que es seguir las indicaciones del mismo, tengo que poner una pega. Y es que este libro, a lo largo de su lectura, me he encontrado con muchos errores tipográficos. Para mi gusto, demasiados. Normalmente, en cualquier libro te vas a encontrar errores tipográficos. Esto es una realidad. Sé que a todo el mundo le encanta defender que oye, no debería haber ninguno, y es un objetivo loable, pero la triste realidad, y os lo digo como alguien que llegó a publicar algún libro, es que los gazapos pueden pasar, ¿vale? Porque es así, porque incluso por mucha gente que lo revise, normalmente algo se escapa. Esto no sería digno de mención, más allá de que, oye, os vais a encontrar algún que otro error tipográfico, pero en este caso concreto, ya digo, me he encontrado muchos. Algunos más graciosos que otros, ¿vale? Lo más común que he visto han sido errores tipográficos del tipo, en vez de poner mitad de daño, pues poner mitad daño, ¿no? Eso muchas veces. Pero, insisto, lo más curioso y gracioso que me he encontrado fue, por ejemplo, a ver si lo encuentro aquí. Aquí. A ver si se ve. Por ejemplo, en las abreviaturas, cuando nos está explicando las abreviaturas, bueno, pues puntos de golpe, y en vez de poner en la abreviatura PG, como hace a lo largo de todo el resto de este manual del héroe y de la guía de este juego, pone HP como hit points en inglés, es decir, que se les ha olvidado traducirlo básicamente. Luego, otro error así gracioso que me encontré, la verdad, que ya digo, son más molestos que otra cosa, porque realmente lo que hacen es incomodar la lectura, pero no suponen un descalabro que digas, es que esto ya no se puede jugar, o se ha estropeado y esta regla está mal. No me he encontrado con nada de ese estilo. No digo que haya, pero yo no me he encontrado con nada de ese estilo. No, pero por ejemplo aquí tenemos otro de esos graciosos, que es la sobreplaca en vez de sobreplaca, y luego el más 6 a la CEA en vez de CA. O sea, no sé, a ver. Datos curiosos, ¿no? Alguna cuestión de traducción que no digo que sea incorrecta, pero no me ha convencido. Como siempre se refiere a estos libros como librito, en vez de libreto o libro a secas, librito, ¿no? A mí me resultaba como muy ridículo llamarlo librito, pero bueno, el traductor no le sonará extraño. Y bueno, en el caso de las dotes sí que vi una traducción un tanto rara, a mi juicio. Y es que ponía sufrir dotes, creo que era. A ver si lo encuentro. Aquí. Todos los personajes empiezan con al menos una dote y cada personaje sufre otra dote de tercer nivel. O sea, en este párrafo, y cada personaje sufre otra dote de tercer nivel. Me chocó mucho, porque se supone que las dotes son talentos. Entonces, o habilidades especiales. Sufrir eso es como si fuese algo malo, no sé. Este ya digo que sí que es un libreto un libro en el que me he encontrado muchos de estos errores tipográficos, pero no erratas del tipo de estos datos están mal, esta información es incorrecta. Eso no lo he visto. No digo que no esté, porque a lo mejor algo hay, pero yo no lo he encontrado durante mi lectura. Porque tampoco he jugado, como digo, y ni me he puesto a calcular la matemática de cada estadística que hay presente en el libro, así que no lo sé, a lo mejor podría haber algo, pero no creo, no me ha parecido que lo haya.
sino más bien lo que me ha parecido que había eran esos errores tipográficos en este libreto, bastantes, a mi juicio. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de la guía del director de juego una vez hemos hablado del manual del héroe, porque este es el segundo libro que habría que leerse, sobre todo si vas a dirigir partidas de Starfinder, ¿no? Si siempre vas a ser jugador, no creo que sea necesario que afrontes la información que en este libro te vas a encontrar. Este libro lo que nos va a mostrar de primeras es una aventura escrita, de la cual tenemos aquí el mapa del dungeon, de la mazmorra, y es una aventura muy sencilla. Realmente la historia tampoco tiene mucho aquel. A mí no me ha parecido que sea una aventura particularmente memorable en lo que a historia se refiere, y realmente se trata de una sucesión de encuentros a lo largo de diversas estancias en una mazmorra que nos van a ir enseñando paso a paso los distintos conceptos y reglas que nos vamos a encontrar en Starfinder, y en concreto en la caja de iniciación de Starfinder, ¿vale? Porque habrá algunas reglas y demás que no aparecen aquí reflejadas que sí estarán en el manual básico. Eso es algo de hecho que se nos advierte. Entonces, de esta manera, encuentro a encuentro, se nos va a ir presentando en esta primera aventura, primera experiencia en el rol, las reglas y el funcionamiento de Starfinder. Ya digo, se nota muchísimo que esto es una aventura, pues, tutorial. Es decir, que nos va a llevar de la mano tanto al director de juego como a los jugadores para ir aprendiendo los conceptos, pero que no desea ser una experiencia memorable, con giros de guión, con tremendas revelaciones o escenas de interacción con penejotas para el recuerdo. En absoluto. De hecho, gran parte de estos encuentros que vamos a tener van a ser precisamente combates o van a terminar en combates. Lo raro es que lleguemos a interactuar de forma diplomática con muchos de estos PNJs que nos vayamos a ir encontrando. Insisto, está pensado para enseñarnos las reglas y tener una experiencia primera con Starfinder, y sobre todo para que este sea el primer paso que des en lo que son los mundos de los juegos de rol y lo continúes tú mismo con la siguiente parte del libro, que es ya cómo dirigir una partida. Y no solamente cómo dirigir una partida, sino cómo crear tu propia partida de rol. En este caso, ya nos dejan la semilla para continuar la aventura donde terminó en el final de la que viene aquí incluida, y nos ayudan incluso diseñándonos un mapa de continuación en el que nosotros tendremos que rellenar qué se van a encontrar los jugadores en cada una de esas salas, cómo va a ser la historia del mismo. Y ya, por último, nos dan simplemente semillas o ganchos de aventuras sin desarrollar, sin mapa, sin consejos, para que seamos nosotros los que desde cero lo construyamos. Es decir, algo que no hace las cajas de iniciación, pero que sí que hace esta caja de iniciación Starfinder, es algo como enseñarte a construir una aventura. De hecho, esto es curioso, pero es algo que ni siquiera muchos manuales básicos explican. Es decir, hay muchos manuales básicos que sí te dan consejos de dirección, pero no te enseñan a construir una aventura para ese juego de rol en concreto. Aquí la caja de iniciación de Starfinder sí lo hace, y además lo hace haciéndolo en 3 cómodos pasos, vamos a decirlo así, como si fuera esto publicidad. Primero, haciéndote una aventura tutorial en la que diriges algo escrito y te van guiando de la manita a ti y a tus jugadores sobre las reglas. Después te dan una serie de cosas ya creadas para que tú lo único que tengas que hacer sea finalizar esa aventura. Y por último, como he dicho antes, te dan una primera línea de lo que será esa aventura, y ya tú eres el que tendrá que hacer el mapa, el que tendrás que rellenar todas las salas, en el que tendrás que establecer qué recompensas van a recibir los jugadores, qué historia se está desarrollando en esa aventura en concreto. Insisto,
Esto no lo hemos visto nunca en cajas de iniciación, más allá de creo la de Pathfinder hacía lo mismo. Y en esta de Starfinder pues viene, ¿no? Creo que es muy útil y creo que está muy chulo porque al final es una parte que ya digo, incluso en juegos de rol, manuales básicos, no te vienen este tipo de información y explicaciones. A ver, hay que reconocer que Starfinder, por su sistema de juego, es relativamente sencillo, entre comillas, incluir esta información porque realmente es un juego cuyo estilo de juego va muy influenciado por el mazmorreo, es decir, por tener la típica mazmorra, dungeon, en la que los jugadores van a explorar sala por sala. Ese tipo de aventura es relativamente sencillo explicar cómo se construye mediante pues eso, encuentros, es decir, esta sala tiene esto, esta sala tiene este otro, para calcular matemáticamente que los encuentros estén equilibrados tienes que tener esta información, puedes poner tantos enemigos de este nivel, con esta recompensa, con estos puntos de experiencia, bla 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 bla. Quiero decir con esto, es un sistema de creación de aventuras muy mecánico, porque el propio sistema de juego de Pathfinder es mecánico y matemático. Entonces, en este caso es Starfinder, no sé si he dicho Pathfinder, maldita sea. Pero bueno, tanto monta tanto. Ya digo, por eso es relativamente sencillo explicar esa información en este libreto que, oye, se agradece y me parece una muy muy buena idea que también al director de juego se le dé esas nociones. Pero bueno, otro tipo de juegos de rol, ¿no? A lo mejor un estilo de juego de investigación y demás, al no ser la creación de aventuras no ser tan mecánica, pues es más difícil de explicar y por eso nos encontraremos con juegos de rol que no vamos a tener esas explicaciones incluso en el manual básico. Pero aquí en Starfinder, ya digo, al ser de esa manera, está presente la caja de inicio y está muy bien que a los directores de juego se les enseñe a crear sus propias aventuras, básicamente. De hecho, es algo que está muy bien, ¿no? Toda la filosofía de esta caja de iniciación de Starfinder, porque no está pensada, como suele ser habitual, para te doy los personajes pregenerados, te doy la aventura, la juegas y una vez se acaba, bueno, pues ya ahí pasa el manual básico, sino que te dan cancha, oye, te vamos a ir guiando poco a poco. Primero juega esta aventura hecha con estos personajes pregenerados. Ahora créate tu propia aventura con esta ayuda que te hemos dado y además haz que tus jugadores se creen sus propios personajes. Venga, ahora crea tu propia aventura pero sin ayudas. Y así tiene más trayecto, digamos que tiene más vida útil la caja de iniciación y además para cuando la persona llegue al manual básico, pues ya tendrá más conocimientos y más bagaje que a lo mejor si solamente hubiese jugado una aventura con unos personajes pregenerados. Ya tiene mucho más trabajo hecho, más experiencia ganada que de la otra manera, ¿no? A mí eso me ha gustado muchísimo. Creo que está muy bien entendida la filosofía de lo que es una caja de iniciación y esta guía del director de juego se ve mucho toda esa filosofía, porque realmente lo que nos va a dar este libro son información y material para que nosotros podamos crear nuestras propias aventuras, desde cómo diseñar encuentros, como hemos visto antes, los tipos de terreno o de lugares en los que localizar nuestras aventuras y las reglas que se pueden aplicar en ellos, los peligros medioambientales que podemos toparnos, estructuras y materiales, trampas, por supuesto, porque habrá que poner trampas, ordenadores y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, trasfondo. Y nos van a hablar un poco en el trasfondo, muy someramente, de lo que es el trasfondo de Starfinder, lo que son los mundos del pacto, el intervalo, la deriva, y lo van a centrar quizá más en la estación Absalom, que es como el punto en el que te explican un poquito más para que tú puedas crear tus aventuras en esta estación en concreto, ¿no? En vez de que vayas por ahí creando aventuras en planetas extraños, aunque bueno, también te deja, ¿no? Aquí tenemos el mapa de los mundos del pacto, que es solamente una parte de la galaxia conocida
en Starfinder. Y ya digo, esta es la información que te da y la finaliza, como no puede ser de otra manera, con un bestiario, que es lo que os comentaba antes, en el que no aparecen con unas 40 criaturas, no aparecen todas ellas en la aventura escrita, sino que te dan varias más, bastantes más. Encontrarás sus peones también en la caja, para que puedas tú crear tus propios encuentros en tu aventura que no tengan necesariamente que ser con los mismos enemigos de siempre, sino con todos los que te aparecen aquí. Todos tienen sus estadísticas, sus ilustraciones, valor de desafío, en fin, una pequeña descripción de cómo son o a qué representan. Y de nuevo insisto, 40 criaturas en total para utilizar en tus propias aventuras creadas. Hasta aquí llega la guía del director de juego de Starfinder. Finaliza con un sistema de creación de criaturas propias y un sistema de encuentros aleatorios para que también puedas, simplemente tirando dados, saber qué sale, con qué se topan tus jugadores. Y por supuesto, de un modo más desarrollado, ahora que has terminado la caja de iniciación, que le has sacado todo el juego posible, ¿qué es lo siguiente que puedes afrontar de Starfinder? Pues las reglas básicas, el libro de trasfondo, las sendas de aventura, bestiario, etc, etc, etc. Todo ello lo encontrarás de mano de Devir. Unas cuantas referencias de las reglas para que el director de juego las tenga a mano, sin necesidad de acudir al manual del héroe, y el mapa de la estación Absalom al final. Y como dije antes, las reglas. Es decir, mientras que el manual del héroe estaba pensado para aprender a jugar a Starfinder y a crear personajes en Starfinder de un modo básico, en la guía del director de juego está pensada primero para poder jugar una aventura creada de Starfinder que nos vaya a enseñar a modo de tutorial las reglas y conceptos básicos del juego y de lo que es una partida de rol, y luego para que nosotros creemos nuestras propias aventuras y podamos seguir dándole uso a la caja de iniciación con toda la información presentada en este libro. Es decir, estamos ante una caja de iniciación que no es únicamente para iniciarse el rol, sino que, o mejor dicho, sí es para iniciarse el rol, pero que no nos va a dar una experiencia tan limitada o tan contenida como otras cajas, sino que por el contrario va a tener mucha más vida útil y nos va a enseñar y a dar experiencia en muchos otros campos que otras cajas de inicio o de iniciación no van a hacer. Eso es muy positivo en esta caja de iniciación, que bueno, como apunte final, de nuevo, igual que en el manual del héroe dije que el libro tenía muchos errores tipográficos a mi juicio, en cambio en la guía del director de juego, por algún motivo que desconozco, no he encontrado tantos. Hay algunos, porque los hay, pero están en un nivel muchísimo más manejable, mucho más habitual a lo que es una publicación cualquiera, y realmente no merece casi ni ser mencionado, pero bueno, en comparación a la cantidad que había en el otro, pues no vamos a tener tanto problema con esos detalles negativos. Así que, habiendo hablado del contenido, de la edición física, de los libretos y demás, vamos a hacer la valoración final, ¿no? Que hay que terminar. Bueno, pues llegamos a la valoración final de la caja de iniciación de Starfinder. Este punto en el que ya por fin determino si me ha gustado o no, si me parece un buen producto o no, si creo que merece la pena o no. Y en este caso, con esta caja de iniciación de Starfinder, me hallo ante la obviedad, o mejor dicho, la evidencia, después de todo lo comentado a lo largo del vídeo, de que es una muy buena caja de inicio. Realmente hace honor a su nombre cuando lo llama caja de iniciación, en el sentido de que efectivamente toda la filosofía que hay detrás de la misma es iniciarte a jugar al rol. En concreto a Starfinder, pero a jugar al rol. Es decir,
Como hemos ido viendo a lo largo del presente vídeo, tenemos aquí una caja que se preocupa porque la persona que no ha jugado nunca al rol entienda con claridad cómo ha de leer una hoja de personaje, qué significa cada uno de los números que va a haber en la misma, exactamente cómo es esto de jugar al rol, también que entienda mediante ayudas visuales cómo crear un personaje, cómo aplicar las reglas en partida, aquel que va a ser el director de juego, cómo dirigir una aventura, una mazmorra de Starfinder, cómo crear su propia mazmorra, su propia aventura, con sus propios encuentros, recompensas y enemigos. Y incluso cómo crearlo sin ayuda por parte de los creadores del juego. Es decir, ya no solamente te voy a enseñar cómo crear una aventura, pero no te preocupes, yo te doy la historia detrás de la aventura, una guía de la misma y un mapa ya hecho en el que solamente tienes que rellenar los encuentros, sino que además te voy a enseñar a hacerlo desde cero. Insisto, es que es una caja que todo lo que hace está pensado para iniciar a la gente al rol, y eso me ha parecido muy positivo. Más allá de que, como decía al principio, a mí me guste más el sistema o me guste menos, el estilo de juego o menos, pero realmente hace, o creo que hace lo que pretende, que es enseñar a la gente que no sabe jugar al rol a jugar al rol. Y incluso hace más que algunas cajas de inicio, ya que esta es la primera, con la excepción de, creo, la de Pathfinder, también de la misma compañía, que te enseña a crear aventuras, que eso es algo que en otras muchas cajas de inicio que hemos analizado en este canal no hemos encontrado. Lo habitual es que te den una o varias aventuras que tú dirijas y luego ya a partir de ahí, mire usted, compres el manual y ya ahí le enseñamos cómo se crean los personajes, cómo se crea una aventura, etc, etc, etc. Aquí no. Aquí ese bagaje, esa experiencia previa, ya te la están dando en la caja de iniciación para que cuando llegues al manual básico tengas un camino recorrido y te sea mucho más asequible afrontar un manual de 500 páginas donde las explicaciones no van a ser tan visuales ni tan sencillas, voy a decirlo así. ¿Cuáles son los puntos negativos que le he encontrado? Bueno, pues ya lo he mencionado antes, ¿no? Para mí creo que lo más decepcionante, no encontraba la palabra, lo más decepcionante que le he visto, a mi juicio, ha sido precisamente el manual del héroe, ¿no? Todos esos errores tipográficos, desde los graciosos a los simplemente molestos, que afean mucho su lectura. Realmente, cuando ya, a lo mejor por quinta o sexta vez lees la típica frase en la que la preposición de no aparece, pues ya te empieza a molestar, ¿no? Es decir, joder, un poquito de cuidado, coño. Y porque bueno, lo de que se olviden de traducir PG o HP por PG, pues está gracioso, ¿no? O poner CEA en vez de CA, pues también, gracioso. Pero, coño, ya digo, cuando lo ves tan a menudo, resulta molesto. Para mí es el mayor defecto que tiene, porque luego, como caja de iniciación, me parece que está chulísima, me parece que cumple con lo que pretende, y luego ya es una cuestión de gustos, es decir, que a ti te guste Starfinder o el estilo de juego que propone Starfinder y su sistema de reglas. Si ni tú ni tus jugadores sois os apetece mucho este estilo de juego, ¿no? Tan matemático, tan de combate, tan de mazmorra, pues seguramente encontréis otro tipo de juego que os llame más la atención. Pero bueno, para iniciarse al rol, esta caja está estupenda. Y lo dicho, el único defecto gordo que le he encontrado ha sido los errores tipográficos del manual del héroe. Así que hasta aquí llega nuestra reseña iniciática de la caja de iniciación de Starfinder. Un producto que nos ha dejado a mí me ha dejado muy contento, muy satisfecho. Me ha gustado mucho cómo está presentada la filosofía y demás. Por el estilo de juego que es, no creo que la juguemos en el canal,
porque estamos ahora mismo desbordados con partidas. Pero, no obstante, aquí tenéis este vídeo donde la hemos reseñado. Yo por mi parte me retiro. Ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, si queréis saber más de rol y otros productos de rol, darle a me gusta o suscribiros al canal en 5 minutos rol. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.